Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Sumando Voces en Directo? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa de todos los jueves. Como siempre estamos transmitiendo por las redes sociales de Sumando Voces, las redes sociales de UNITAS, la Radio Libre Expresión de la Asociación de Periodistas de La Paz, la Radio San Andrés de la UMSA y la Radio Salesiana de la Universidad Salesiana. Les cuento, amigas y amigos, que estamos exactamente a 20 días del inicio del 11º Foro Social Panamazónico, una articulación de la sociedad civil que reúne a 9 países en defensa de la Amazonía y el equilibrio climático. El FOSPA número 11 se va a realizar del 12 al 15 de junio en las ciudades bolivianas de Rurrenabaque y San Buenaventura. Y hoy queremos abordar este tema desde dos perspectivas. Por un lado, cómo la Amazonía ha sido o ha estado siendo destruida a lo largo de los últimos años. Eso lo vamos a ver a través de una visión técnica y de un estudio. Y por otro lado, ¿cuál ha sido la incidencia que ha logrado el FOSPA a lo largo de los años? Porque esta iniciativa ha empezado el año 2002. Pero antes de ir al tema de fondo para el que tenemos dos invitados de lujo, antes quiero darle la bienvenida a Jenny Escalante, que nos va a presentar un resumen de las noticias de nuestro portal. Adelante, Jenny. ¿Qué tal, amigos y amigas de Sumando Voces? Este es el resumen de las noticias más importantes de la semana, publicadas en nuestro portal web www.sumandovoces.com.bo. Comunarios de Tariquía bloquean para impedir proyecto petrolero que afectará las cabeceras de agua. Las 9 comunidades de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, el 13 de mayo iniciaron una vigilia y bloqueo para exigir a la empresa petrolera Petrobras y YPFB que se retiren de la comunidad de Saicán, que está en la entrada de la reserva, pues advierten que los desechos del proyecto petrolero recaerán sobre los ríos que alimentan a pobladores y a los animales de esta área protegida. Entre tanto, YPFB señala que tiene licencia ambiental y que el proyecto Domo Oso X3 está fuera de Tariquía. Informe revela que en una semana entran 53.000 litros de combustible para la minería ilegal en el Madidi. El combustible, que era trasladado en vehículos sin placa, estaba dirigido tan solo a un área. Este ingresó por el distrito Santa Cruz del Vallameno y de ese total, 6.600 tenía destino a Santa Rosa y 46.400 a Rosario Santa Clara. En el informe también piden a las autoridades correspondientes que frenen esta ilegalidad. La escasez de dólares moviliza a diversos sectores. El gobierno acusa al levismo de intento de desestabilización. Los transportistas, los gremiales y farmacéuticos iniciaron el lunes movilizaciones en el país en protesta por la escasez de dólares y por la irregular distribución de combustible, mientras que el gobierno denuncia afanes de desestabilización y los atribuye a la acción del ala evista del MAS. Durante la semana se registró un bloqueo en la ruta La Paz-Oruro, una marcha de camioneros en el Alto, marchas y al menos 3 bloqueos de gremialistas en la ruta Santa Cruz y Apacaní, que, además, rechazan el decreto 4732, que obliga a informar al Ministerio de Justicia sobre la venta de inmuebles. Rumbo al FOSPA. Ecodiesel con cero deforestación. Una alternativa para obtener combustible barato y sin subvención. Mientras el gobierno impulsa la producción de biodiesel, el biólogo investigador emérito de la UMSA, Roger Carvajal, propone una alternativa científica denominada ecodiesel que, según dice, permitirá producir una cantidad de combustible sin deforestar ni una hectárea, a un precio económico y que, a su vez, eliminaría la subvención a los carburantes. En Potosí emiten una orden de demolición de casetas y traslado de antenas.
periodistas denuncian intento de acallar a los medios. Argumentando contaminación visual y protección del patrimonio, el Consejo Municipal de Potosí emitió una resolución para la demolición de construcciones, es decir, casetas, y el traslado de antenas que están ubicadas en el Cerro Chico, dentro o fuera de la Capilla Corazón de Jesús. El gobierno municipal de la Villa Imperial decidió ejecutar la decisión del Consejo, lo que ha puesto en alerta a los medios de comunicación y periodistas que se han unido en una cadena el martes y han emitido un pronunciamiento denunciando el intento de atentar contra la libertad de prensa, expresión e información. Hasta aquí con el resumen informativo. No se olviden que pueden visitar nuestras redes sociales para conocer más noticias. En Facebook nos encuentran como Sumando Voces Bolivia, en X como Sumando Voces Bo y en TikTok estamos como sumando.voces. Volvemos contigo, Mary. Gracias, Jenny, por ese resumen de noticias. Simplemente dos datos de complemento. En el caso de Tariquía, los funcionarios de Petrobras se han retirado de un punto de la comunidad de Saicán, pero la vigilia continúa a la espera de que se retiren de todos los demás puntos donde se encuentran. Y en el caso de Potosí ha habido un principio de acuerdo entre las autoridades municipales y los periodistas para que las antenas se mantengan por ahora en el Cerro Chico y que se haga un estudio conjunto para decidir en qué lugar serán reubicadas. Muy bien, ahora sí vamos a nuestro tema de fondo, que es el FOSPA y la situación de la Amazonía. Vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados. En primer lugar, quiero saludar a Pablo Solón. Él es director de la Fundación Solón y como ustedes saben, él tiene un posicionamiento de defensa de la naturaleza, la madre tierra y el planeta. Adelante, Pablo. Un saludo, Mary, a toda la audiencia de Sumando Voces. Un placer poder compartir una vez más contigo. Muchísimas gracias y también damos la bienvenida a la ingeniera forestal Marlene Quintanilla. Ella es directora de investigación y gestión de conocimiento de la Fundación Amigos de la Naturaleza y en este programa nos va a hablar de la situación actual de la Amazonía. Adelante, Marlene. Un gusto, Mary, y muchas gracias a tu audiencia también por escucharnos. Así que un saludo cordial a toda la audiencia. Un placer estar con ustedes. Muy bien, Marlene, quiero empezar contigo y preguntarte, sé que hay un estudio que ha hecho un seguimiento a la situación de la Amazonía a lo largo de 30 años y que ese estudio ha dado un resultado respecto a cuál es la situación actual de ese bioma del planeta. ¿Nos puedes comentar en un pequeño resumen qué es lo que dice ese estudio? ¿Hay algún motivo muy serio para preocuparnos, por ejemplo? Sí, gracias. Sí, efectivamente es un estudio de Amazonía a contrarreloj, justamente porque estamos contra el tiempo, ¿no? Para lograr realmente que en el futuro la Amazonía no sufra una gran degradación como la que está pasando actualmente. Para poner en contexto geográfico de qué dimensión hablamos cuando hablamos del bioma y de la Amazonía como tal, representa el 40% del continente de Sudamérica. Y de este 40%, pues 9 países son los que compartimos la Amazonía y Bolivia tiene una gran parte del país, 65% del país es Amazonía, ¿no? Y en el estudio básicamente lo que hicimos es cómo los incendios y la deforestación y las emisiones de carbono están afectando y muchas presiones que están sucediendo en la Amazonía. Y ahí pues vemos que la situación es de que ya nos encontramos entre el 20 y 25% de la Amazonía con un estado realmente alarmante por las presiones y se encuentran muchas áreas ya altamente transformadas y degradadas y los países que están pues contribuyendo a esta degradación son principalmente Brasil y Bolivia, ¿no? Entonces, y este estudio justamente refleja no solo dónde están ocurriendo estas presiones, sino que también qué actores en términos generales son los que impactan más a la Amazonía.
Poco a poco vamos a ir desglosando un poco más el contenido de este estudio, pero ahora quiero preguntarle a Pablo, ¿por qué se está produciendo esta depredación? ¿Cuál es su análisis, su perspectiva respecto a lo que está pasando? ¿Quiénes son los responsables de esta destrucción? Bueno, yo creo que es una combinación de dos elementos. Uno es un capitalismo muy voraz. La principal causa de la deforestación, según diferentes estudios en la Amazonía en los últimos años, es la expansión de la ganadería. Un estudio declara que de 5 árboles que se pierden, 4 son debido a actividades ganaderas, pero anteriormente fueron grandes monocultivos como la soya, como han sido en su momento la caña de azúcar. Entonces, la deforestación se está produciendo por una expansión del agronegocio. Y esto es lo que lo hace difícil, porque hay muchos intereses económicos eh, desde los gobiernos para no enfrentar ni ponerle el cascabel al gato, porque tienen intereses con estos sectores económicos que son muy poderosos. Eh, entonces, si uno tiene que ponerle freno a la deforestación, tiene que tomar medidas para frenar la expansión de la frontera agropecuaria. No puede seguir uno, por ejemplo, subsidiando con diésel barato a este sector. No puede darle dólares, que son dólares totalmente irreales en la actualidad, para que siga quemando los bosques. Y tiene que aplicarse lo que dice el procurador, ¿no? El procurador ha sacado un dictamen y me parece que es la primera vez que veo una señal clara. El dictamen que dice, la función económica social que se aplica a empresas grandes y medianas implica no deforestar de manera ilegal y le instruye al INRA y al ABT proceder a hacer la identificación y los procesos para reversión de las propiedades medianas y grandes que han deforestado de manera ilegal. Y les dice que si no lo hacen van a tener sanciones eh, administrativas, penales, desde la Procuraduría. Yo espero que este año, antes de que empiecen los incendios, tengamos por lo menos unas cuantas de estas grandes propiedades que han deforestado varios miles de hectáreas con procesos de reversión de sus tierras por incumplimiento de la función económica social. Ujú. Muy bien, ese es el telón de fondo en el que se erige el FOSPA. El FOSPA surge el año 2002 en Belén do Pará y les voy a mostrar unas láminas que nos muestran pequeñas pinceladas porque es imposible mostrar todo. Las declaraciones están en la página web, pero empiezo por esto. El 2002 se realiza el primer FOSPA en Belén do Pará, en Brasil, donde se proponen garantizar una importante participación política y promover acercamientos y alianzas entre los movimientos sociales, redes y entidades de la sociedad civil organizada, es decir, articularse. Ahí empieza esta iniciativa que ahora ya lleva 20 años. Sigamos, por favor, el año 2003 hay otro FOSPA, el segundo, también en Belém do Pará, en Brasil, con un tema específico, toda América contra el ALCA, un posicionamiento político de ese momento en contra del intento de libre comercio. Durante ese encuentro se habló de la soberanía de los pueblos en todos los niveles, incluyendo el de la alimentación. El 2004, el tercer FOSPA en Ciudad de Guyana, en Venezuela, los participantes concluyeron que los pueblos de la Panamazonía deben ser protagonistas de su propio destino. En este sentido, reafirmaron su compromiso con el derecho al reconocimiento jurídico formal de todos los territorios indígenas y de quilombolas. Sigamos, el año 2005 se realiza el cuarto FOSPA en Manaus, Brasil, y ahí dicen, ningún proyecto puede ser implantado sin el previo consentimiento de las comunidades que viven en estos territorios. Los asistentes fijaron posición contra los modelos energéticos que alteran la geografía, destruyen el medio ambiente, desalojan las poblaciones, ahogan culturas, generando miseria y sufrimiento. Sigamos, veamos qué pasa en el 2010. Se realiza el quinto FOSPA en Santarém, Brasil, donde dicen hay que luchar por la producción de las formas alternativas de energía a pequeña escala, fortaleciendo la autonomía y la autogestión de la Amazonía y de sus comunidades.
llevar a cabo campañas para el reconocimiento, demarcación y ratificación de las tierras indígenas, llevar a cabo campañas para la aprobación de las leyes que regulen la consulta previa, libre y bien informada de los proyectos con impacto social y ambiental en los países panamazónicos. Y el sexto FOSPA, el 2012, en Cobija, Bolivia, dice que han acordado para detener el ciclo de muerte es necesario defender los territorios exigiendo el inmediato reconocimiento y homologación de las tierras indígenas, titulación colectiva de las tierras quilombolas y comunidades tradicionales, como el pleno derecho de consulta libre, bien informada y consentimiento previo para los proyectos con impacto social y ambiental. Luego vamos a seguir viendo qué ha pasado con los siguientes FOSPAs, pero antes quiero preguntarle a Marlene, ¿qué ha pasado con los territorios indígenas? Justamente, fíjense que uno de los reclamos constantes a lo largo de los FOSPAs es que los pueblos indígenas quieren mantener la autonomía sobre sus territorios, quieren hacer la producción de acuerdo a sus costumbres, a sus tradiciones y a su conocimiento ancestral. ¿Qué ha pasado con esos territorios indígenas, Marlene, según este estudio, y con las áreas protegidas? ¿La depredación ha sido igual? ¿Ha sido diferente? ¿Qué dice ese estudio? Sí, primero comentar a tu audiencia, Mary, que toda la Amazonía está cubierta por territorios indígenas en un 27% y en un 25% aproximadamente las áreas protegidas, ¿no? Y en conjunto, territorios indígenas y áreas protegidas suman como la mitad de la Amazonía. Sin embargo, en cantidad de población que habita en la Amazonía, en los territorios indígenas, pues no es una cantidad tan abundante. Y el rol que ellos cumplen es muy relevante para la conservación de la Amazonía. Son los aliados importantes para protegerla. En el estudio que realizamos se evidencia que la deforestación y los incendios tienen mayor protagonismo fuera de territorios indígenas y áreas protegidas, ¿no? Más del 85% y en el caso de Bolivia 95% de la deforestación ocurre fuera de territorios indígenas y fuera de las áreas protegidas. Entonces, también este dato nos evidencia cuál es la función importante de ellos ser como una barrera, como un escudo de protección y donde está un territorio indígena, un área protegida, realmente cumplen una contención a la degradación y a la deforestación. Y en el estudio se comprueba justamente que dentro de territorios indígenas la transformación de los ecosistemas apenas alcanza un 4% versus las áreas protegidas que en un 6% dentro de ellas ocurren las transformaciones. Esto incluso nos indica que los territorios indígenas terminan siendo incluso más efectivos que las áreas protegidas sin desmerecer todo el esfuerzo que implican en las áreas protegidas, ¿no? Y lo que no está en territorio indígena y área protegida, pues ahí es donde se da toda la depredación, la transformación, la degradación de los ecosistemas. Y lamentablemente en Bolivia se ha ido avanzando muy poco en los últimos años, sobre todo en la demanda de titulación de territorios indígenas, ¿no? En toda la Amazonía, la COICA indica que hay 100 millones de hectáreas que ellos tienen demandadas, pero que no son atendidas por ninguno de los distintos países, y esto implica Brasil, Bolivia, Ecuador, Perú y otros países que no atienden estas demandas. Y en el caso de Bolivia, desde el 2002 entiendo que no se ha avanzado en más titulación para estos territorios indígenas. Entonces, tiene mucho que ver con la protección jurídica de estos territorios y eso tiene que ver también cómo va avanzando la deforestación en el momento en que no hay una protección jurídica para los espacios. Cuando quedan abiertos fuera de territorio indígena o área protegida, pues es donde más sucede estas presiones. Y ahora quiero preguntarle a Pablo, ¿cómo ha avanzado esa incidencia del FOSPA hacia los gobiernos? Los gobiernos han escuchado algunas de estas demandas, escuchamos consulta libre e informada, escuchamos titulación de territorios, no al agronegocio, se viene pidiendo más o menos lo mismo desde el año 2002. ¿Cuál ha sido la respuesta de los gobiernos? No, no te estamos escuchando, Pablo, el micrófono está apagado. Ahora sí. Sí, ha sido muy variable porque ha dependido de los gobiernos, ¿no? Los gobiernos han ido cambiando en diferentes países. Em,
yo diría que hay avances y hay retrocesos, y en algunos casos los avances solamente son en el papel, ¿no? Por ejemplo, el último avance, fruto de una articulación conjunta entre el FOSPA, la REPAM, la AMA y organizaciones indígenas de la Amazonía, se presentaron un conjunto de propuestas a la cumbre de presidentes de la Amazonía que se llevó a cabo en agosto en la ciudad de Belén do Pará. Los presidentes acogieron el tema de evitar el punto de no retorno de la Amazonía, que nos está planteando un tema más grande, ¿no? No es solo que hay que disminuir la deforestación, sino que la Amazonía está al borde de llegar a un punto de inflexión en el cual, eh, para ponerlo en términos simples, se puede empezar a morir sola. Ya no se la va a poder recuperar como debería ser. Y hoy los presidentes, todos de los 8 países, menos Guyana Francesa, que no es parte de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, lo suscriben así. Han aceptado, por ejemplo, crear un mecanismo de participación indígena, y se están dando avances al respecto. Em, Probablemente vamos a tener participación nosotros de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica en el 11º FOSPA para tener debates y discusiones directamente con las autoridades. Hay una apertura en el ámbito social, pero, por ejemplo, la declaración obvia el tema de fijarle metas claras a la deforestación. Digamos, es mejor la declaración que hicieron 143 presidentes en Glasgow, donde decían vamos a lograr deforestación cero o queremos lograr deforestación cero al 2030. La declaración de los presidentes de la Amazonía obvió esto. Ahí Bolivia y Venezuela no jugaron un rol positivo. No se pronuncia sobre la explotación hidrocarburífera en la desembocadura del río Amazonas, y es bastante tibia en relación al tema de la minería. Entonces, la presión desde las organizaciones sociales, indígenas, medioambientalistas, académicas, se articula, y yo creo que el 11º FOSPA las va a fortalecer, y lo que queremos es avanzar, pero avanzar más en términos de acciones concretas, metas claras, y no solamente quedarnos en los discursos. Muy interesante lo que dice Pablo, que esta vez se va a ir más allá de los pedidos y de los discursos. Se va a ir a poner metas, se va a buscar acciones a través de la declaración que salga de San Buenaventura y de Rurrenabaque. A Marlene quisiera preguntarle, ¿cuáles son esas actividades más depredadoras en la Amazonía y cuáles son esos países? Ya nos daba un adelanto en sentido de que son Brasil y Bolivia, pero ¿en qué dimensión? Sí, entre las actividades antrópicas más preocupantes, principalmente Bolivia-Brasil, está la deforestación en primer lugar y luego los incendios, ¿no? Para dar una idea de cuánto realmente implica a nivel global, de hecho Global Forest Watch sacó hace poco un reporte a nivel global. Se deforestan 4 millones de hectáreas de bosque cada año, ¿no? Cada año esa es la pérdida que tiene el planeta, pero de estos 4 millones de hectáreas, 2 millones ocurren en 2 países sudamericanos, y estos países son Brasil y Bolivia. Aproximadamente 1,5 millones en Brasil y el otro medio millón está en Bolivia. Y por tercer año consecutivo, pues estamos entre los países con más deforestación. De hecho, considerando la cantidad de poblaciones que tenemos, la población, digamos, la necesidad de que se podría justificar la deforestación, la deforestación per cápita es muy alta comparada incluso con Brasil y el Congo, que tienen extensiones mucho más grandes de bosque, y nosotros con menor cantidad de bosque estamos pues eliminando de manera muy rápida. Y en el caso de los incendios forestales, pues lamentablemente la noticia igual no es tan alentadora, porque cada año en promedio en la Amazonía están bajo el fuego como 17 millones de hectáreas de ecosistemas. Y esto para tener una idea de qué tamaño, es más o menos del tamaño de Uruguay, el que se quema cada año, ¿no? Entonces,
Y el 2020 fue un año catastrófico porque fueron como 27 millones de hectáreas de ecosistemas que estaban bajo el fuego. Entonces, realmente el impacto que hay en la Amazonía es elevado. De hecho, nosotros consideramos que ya estamos en el punto de no retorno de la Amazonía, porque como indicaba, un 26% del total de la Amazonía ya ha sido transformada y con alta degradación, y el 94% de ellos responde a Brasil y Bolivia como los países que estarían afectando mucho más. Y hay varios reportes científicos, uno de ellos que salió el año pasado, que indica que 3/4 partes de la Amazonía pues emiten más dióxido de carbono que capturan. Es decir, está cambiando el rol y la función ecológica de la Amazonía producto de la degradación y de la transformación que está ocurriendo en los ecosistemas, ¿no? Entonces, esto nos da una idea cuán urgentes son las acciones realmente para parar como todo este nivel de degradación, porque de manera más rápida van a ir ocurriendo fenómenos mucho más fuertes como las intensas sequías y las inundaciones. Ya estamos en el punto de no retorno, dice Marlene Quintanilla. Es realmente para preocuparse y no son noticias para el orgullo nacional, ¿no? Tomando en cuenta que Bolivia está encabezando la lista de países depredadores de la Amazonía. Quiero seguir mostrándoles las láminas para terminar de ver cómo ha evolucionado el FOSPA a lo largo de los años. El año 2014 se ha realizado el séptimo FOSPA en Macapá, Brasil, donde acordaron que las comunidades indígenas, campesinos, quilombolas, ribereños y tradicionales deben tener sus tierras garantizadas, respetadas y protegidas contra los megaproyectos depredadores, destructores de la naturaleza y de la vida humana. El año 2017 se ha realizado el octavo FOSPA en Tarapoto, Perú, y ahí han abordado los siguientes temas: mujeres panamazónicas y andinas, cambio climático y Amazonía, soberanía y seguridad alimentaria, megaproyectos y extractivismo, además de otros temas. Pero sigamos viendo qué ha pasado después. El año 2020, el noveno FOSPA en Mocoa, Colombia, donde decidieron fortalecer la identidad amazónica latinoamericana de los pueblos como producto de un complejo intercambio que ha dado lugar a la diversidad cultural amazónica, promover la soberanía energética, hídrica y alimentaria en los territorios de la Amazonía, comprender, acoger y expandir las iniciativas de gobierno comunitario basadas en los principios de vida y ley de origen como guía para el buen vivir en armonía con la Amazonía. Y bueno, el 2022, el décimo FOSPA, otra vez en Belém do Pará, donde declararon el estado de emergencia climática en la Panamazonía y dijeron que su cumplimiento permanente permitirá su restauración activa y protección de su biodiversidad, en coordinación con los pueblos amazónicos, además de avanzar hacia un nuevo paradigma de relacionamiento con la naturaleza. Y el año 2024, es decir, ahora se va a realizar del 12 al 15 de junio el FOSPA en Rurrenabaque y San Buenaventura, con la siguiente temática: 1. Pueblos indígenas y poblaciones amazónicas. 2. Madre tierra. 3. Extractivismos y alternativas. Y 4. Resistencia de las mujeres. Hay una gran movilización en torno a este evento internacional. De eso quiero preguntarle a Pablo: ¿cómo se están articulando los movimientos sociales, la sociedad civil para este evento? ¿Cuánta gente va a asistir? ¿Qué se espera del mismo? Bueno, la convocatoria ha sido muy grande y más o menos ya hay unas 1.200 personas que están viniendo a San Buenaventura, Rurrenabaque y Reyes. La capacidad hotelera de las tres ciudades ya está prácticamente al tope y se están habilitando otros espacios para delegaciones que están llegando, sobre todo de países amazónicos vecinos. Em, Hay un gran involucramiento de los municipios, de las comunidades. Este va a ser el primer FOSPA donde no vamos a discutir solo en aulas, en espacios cerrados, sino que vamos a ir a las comunidades. Estamos preparando la visita a 17 comunidades que están más o menos a una hora y media de distancia, para discutir con ellas diferentes problemáticas, algunas que han sufrido impactos de los incendios el año pasado, otras vinculadas a la minería, otras vinculadas al tema de la dotación de tierras, y así sucesivamente. Entonces, este FOSPA va a ser distinto a los anteriores por esta nueva dinámica que incorpora.
La otra novedad de este FOSPA es que en verdad el FOSPA ya ha empezado. Es decir, desde hace más o menos unos 2 meses ya se están reuniendo aproximadamente 5 grupos de trabajo por cada eje temático que tú has mencionado y ya están empezando a discutir cuáles van a ser las propuestas, los planteamientos, las campañas que se van a acordar y discutir durante el FOSPA. Entonces, el momento del encuentro presencial será la culminación de un proceso que en verdad ha empezado ya hace más de un año con el pre-FOSPA y que, como decía un principio, el objetivo, los compañeros indígenas nos han dicho mucho. No queremos más discursos, no queremos más declaraciones, porque eso ya ha habido mucho. No queremos hablar entre convencidos, queremos discutir acciones para realmente cambiar esta situación. ¿Y hay algunas acciones que se están tomando? Sí. Por ejemplo, la acción popular que hace la Central de Pueblos Indígenas de La Paz en contra de la minería ilegal del oro. La declaratoria de territorio agroecológico libre de minería del municipio de Palos Blancos. La Central Regional Chimán-Mosetén del Pilón Lajas, que ha declarado y reafirmado: nosotros vamos a ser un territorio libre de minería. Lo mismo hace la Central de Pueblos Indígenas Tacana, que además observa de forma concreta el tema de la palma africana y el proyecto de biodiesel que se quiere desarrollar en su territorio. Entonces, el objetivo del FOSPA es, por un lado, apuntalar estas acciones a nivel nacional, poder hacer planteamientos de políticas nacionales, por ejemplo, frente a lo que son las leyes incendiarias, frente a lo que son las políticas de reversión de tierras para quienes incumplen la función económica social, pero también políticas amazónicas. Vamos a discutir, por ejemplo, hay una propuesta sobre la mesa de un tratado amazónico para restablecer el ciclo del agua, porque no se puede pensar en restablecer el ciclo del agua en la cuenca amazónica solo desde la perspectiva boliviana, peruana o brasilera. Hay que pensarlo en términos amazónicos. Y este tratado es un tratado además muy innovador porque rompe el carácter antropocentrista de todos los tratados, porque plantea que primero el objeto del tratado no son los seres humanos, el objeto del tratado es el agua, restablecer el ciclo del agua y que el agua tiene que participar en el tratado, que tenemos que dejar de pensar en tratados solo entre estados, sino que tienen que haber tratados entre estados, sociedad civil y también la naturaleza representada por diferentes instancias. Muy bien, entonces el FOSPA ya ha empezado, nos dice Pablo. De hecho, en este momento en Santa Cruz se está desarrollando un encuentro nacional de mujeres indígenas. En Cochabamba hay un encuentro departamental por el agua y una serie de actividades virtuales que están reuniendo a diferentes países en torno a esta temática. Quiero leerles también, amigos, algunos mensajes que estamos recibiendo. Marcelisa nos dice: tampoco se ha respetado el Pacto de Leticia de 2021 para propuestas conjuntas para frenar la deforestación. Los voluntarios ambientalistas de la región amazónica de Bolivia, VARA, nos dicen: gracias por abrir espacio específico para los jóvenes. Estamos muy ansiosos para que llegue la fecha y podamos encontrarnos con los demás jóvenes y tratar nuestros 5 ejes temáticos. Y si de acciones se trata, Pablo nos habla de algunas específicas que están tomando ya las organizaciones populares para detener la depredación de la Amazonía. También quiero preguntarle a Marlene, ¿qué dice este estudio? ¿Cuáles son las acciones que se deberían tomar para proteger ese 80% de la Amazonía que todavía no ha sido depredado? Sí, bueno, de las malas noticias, la buena es que todavía estamos a tiempo, ¿no? Estamos a tiempo para frenar y para evitar el punto de no retorno. Entre una de las medidas importantes tiene que ver con el tema de la seguridad jurídica de los bosques, ¿no? En los países amazónicos se tiene que ver al bosque como un bien económico, como un bien social y, por supuesto, el bien ecológico, ¿no? Y este es uno de los principales drivers que se ve para el tema de los bosques. Mucha de la deforestación, principalmente en Bolivia, ocurre para proteger la seguridad jurídica de propiedades, ¿no? Entonces, tiene que establecerse esta valoración jurídica desde los países en cuanto a los bosques. También avanzar en cuanto a las demandas que tienen los territorios indígenas para la titulación de sus territorios, ¿no? No nos olvidemos que en la Amazonía hay muchos territorios no contactados, es decir, que ellos
en función de la época seca y época húmeda, pues transitan estas grandes manchas de bosque y en el momento en que se deforestan, pues desconectan territorios indígenas, desconectan estas vías de tránsito que tienen los territorios no contactados. Y es importante avanzar en esa seguridad, en esa titulación que tienen los territorios indígenas para proteger más en la Amazonía. También el tema de la creación de áreas protegidas creo que es fundamental y vital porque vemos en el lado boliviano, Santa Cruz, por ejemplo, si bien Santa Cruz es un departamento que tiene muy buen sistema departamental de áreas protegidas, pero la Chiquitanía Norte con la Chiquitanía Sur, a medida que avanza la deforestación, están quedando desconectados. Y la biodiversidad ya no se puede trasladar de norte a sur o de este a oeste, ¿no? Entonces sí son realmente las evaluaciones de conectividad, avanzar con la creación de áreas protegidas para resguardar esta conectividad, ecosistema para la biodiversidad, la titulación para los territorios indígenas, porque por ahí también ellos se interconectan, hay esta conectividad intercultural. Entonces, creo que son medidas y grandes desafíos que se pueden avanzar desde los gobiernos amazónicos y, por supuesto, el rol de la sociedad civil es importante, ¿no? Por un lado, hay un trabajo importante para los gobiernos, pero cada boliviano, cada poblador amazónico, ¿qué rol tiene en esto, no? Y su rol es importantísimo, ¿no? Desde todas las acciones que podemos hacer para cuidar la naturaleza, el medio ambiente, creo que tenemos un gran peso y un gran desafío cada ciudadano que vivimos en la Amazonía, desde el cuidado del agua, el cuidado de estos ecosistemas, las ciudades, por ejemplo, que se están expandiendo, ciudades como Santa Cruz, que están en plena Amazonía, que están expandiéndose de manera descontrolada y creo que este es también un desafío de cómo las ciudades se armonizan en el cuidado de los ecosistemas amazónicos, ¿no? Entonces, eso podría mencionar. Todos podemos hacer algo entonces para contribuir con nuestro granito de arena en la protección de la Amazonía. A Pablo quiero lanzarle una pregunta más política. He estado revisando estas declaraciones, como ustedes podrán ver, y he visto que en sus inicios el FOSPA apostaba y supongo que apuesta a los gobiernos que emergen de lo popular, a los gobiernos de izquierda, a los gobiernos que conectan con las necesidades de los pueblos. Por ejemplo, en aquella época, pues el gobierno de Venezuela. Sin embargo, a lo largo de los años, hemos visto que estos gobiernos también se han alejado de estos objetivos del cuidado de la naturaleza. ¿Qué está pasando con el movimiento popular? ¿No está apostando mal a sus líderes? ¿Qué ha ocurrido con la acción política en la región? Yo creo que en los primeros FOSPAs, así como hubo en la población en general de los países amazónicos una expectativa en los gobiernos progresistas, los FOSPAs, los primeros FOSPAs, también lo reflejaron. Pero creo que así como ha empezado el desencanto en la población a partir de la realidad, los FOSPAs cada vez más han tenido una posición más crítica, en algunos casos contestataria, a las medidas de estos gobiernos y creo que hoy prima sobre todo la defensa de la Amazonía. Es decir, por más gobierno que se diga del pueblo, revolucionario, lo que sea, si promueve perforaciones de petróleo en la Amazonía, va a encontrar una firme oposición de todos aquellos que están viniendo al 11º FOSPO. Lo mismo en relación a la minería o a la deforestación. Entonces, yo creo que la experiencia de esta más de década y media ha llevado a que este FOSPA sea un FOSPA que diga, bueno, aquí en primer lugar está la Amazonía y no podemos de ninguna forma adoptar una posición pragmática de no crítica a los gobiernos porque este gobierno es de una tendencia más de izquierda o de centro izquierda. No, primero la Amazonía y eso es lo que yo veo que está primando en la posición. Veo un cambio real en los actores. Muchos de ellos son, por ejemplo, del MAS y van a venir. Y vienen no a defender la posición del gobierno, vienen a defender sus necesidades, sus demandas, sus problemáticas que no son atendidas, porque al final de cuentas de eso se trata, no de
silenciar la voz en aras de tener la venia de cualquier autoridad. Muy bien, y ya para ir cerrando, quiero hacerle una pregunta más a Marlene y preguntarle qué va a pasar si no se hace nada, qué va a pasar si nos cruzamos de brazos y no hacemos nada por proteger la Amazonía. ¿Va a haber menos lluvia, más calor? ¿Vamos a desaparecer como humanidad? ¿Qué va a pasar, Marlene? Sí, yo creo que realmente estamos en un momento complejo. Vivimos una nueva realidad climática. La recurrencia de sequías, de inundaciones en los últimos años está siendo más fuerte. Si no hacemos nada, creo que va a ser una realidad de que medio año vamos a estar con una extrema sequía y el otro medio año vamos a estar con grandes inundaciones. Y hay que tomar en cuenta que la naturaleza no necesita de los humanos. Los humanos necesitamos de la naturaleza. Y eso es lo que tenemos que comprender. A medida que talamos un árbol, ya se altera la función ecológica que tiene este lugar, ¿no? En el momento que, por ejemplo, las ciudades, tenemos islas de calor, donde existe un dosel de árboles, la temperatura es hasta 10 grados más fresca que en una zona sin árboles, ¿no? Entonces estamos generando estas islas de calor. Y esto es lo que está pasando a gran escala en la Amazonía. A medida que estamos eliminando nuestros bosques, la frecuencia de las sequías y la agresividad, la intensidad de las sequías está siendo cada vez más grande. No omitamos a la naturaleza, la necesitamos como ciudadanos, la necesitamos como humanos, y no es tanto a la inversa que nosotros estamos protegiéndola, es al contrario, cuidar los bosques es cuidar de nosotros mismos, ¿no? Lo que está sucediendo en otros países como Brasil el año pasado, que secó plenamente el río Negro, un gran afluente del río Amazonas, murieron más de 100 delfines por la extrema sequía. Pero ¿qué es lo que está sucediendo con la gente? Es mucho más los impactos, y lo que está sucediendo por las inundaciones realmente pareciera de película. Entonces yo hago un llamado a todos los ciudadanos de que protejamos cada espacio verde en las ciudades y más aún en la Amazonía misma, en el entorno rural. De ellos depende nuestra permanencia como humanidad. Entonces creo que es un llamado importante de que si no cambiamos nuestra actitud con la naturaleza, los únicos que vamos a pagar de manera más agresiva la factura, pues somos los humanos, y son las comunidades más vulnerables las que están sujetas de estos impactos. Y tal vez nuestros hijos, nuestros nietos, ¿no? Que van a ver las peores consecuencias. Gracias, Pablo, por haber participado en nuestro programa. Muchas gracias y una invitación a todos a acompañarnos en el 11º Foro Social Panamazónico y en todas las actividades previas. Muchísimas gracias, Marlene, también por presentarnos estos datos alarmantes. Gracias a ustedes. Un saludo cordial a toda la audiencia. Muy bien, era Marlene Quintanilla, directora de Investigación y Gestión del Conocimiento de la Fundación Amigos de la Naturaleza, y Pablo Solón, director de la Fundación Solón, y ambos estaban hablando del estado en el que está la Amazonía y el FOSPA que se va a realizar en Bolivia en el mes de junio. Estamos apenas a 20 días de ese evento internacional. Antes de irnos, quiero leerles un pedacito de nuestro editorial de la semana. Se titula Judiciales otra vez en manos del TCP. Y dice, independientemente de la decisión que adopte el Tribunal Constitucional sobre el futuro de las elecciones judiciales, la inacción de la Asamblea Legislativa y en particular de su presidente David Choquehuanca marca un mal precedente para la democracia boliviana y en particular para la relación de independencia y coordinación que debería existir entre los poderes del Estado. Una vez más, el Tribunal Constitucional tiene en sus manos la decisión sobre la continuidad del proceso de selección de candidatos para las elecciones judiciales, luego de que una sala constitucional de Pando ordenara paralizar el proceso. No estaría mal que el TCP asuma ese rol, siempre que sus magistrados gocen de legitimidad para emitir sus fallos, pero lamentablemente no es el caso. Resulta cuando menos una paradoja que los integrantes del Tribunal Constitucional, que emitieron una serie de resoluciones contra las elecciones judiciales
y que se autoprorrogaron en sus cargos tengan en sus manos una decisión que les involucra directamente, porque las judiciales tienen como objetivo el reemplazo de los actuales magistrados por voto popular. Hay que recordar que el vicepresidente del Estado es también el presidente nato de la Asamblea Legislativa, por lo que su liderazgo hubiera sido importante para que las elecciones judiciales sigan su curso, pero claramente no hubo voluntad política en ese sentido. Entre tanto, la tutela de los derechos de la ciudadanía sigue librada a su suerte porque la legitimidad de las más altas autoridades está en cuestión, mientras la crisis judicial y la democracia se desportillan cada día un poquito más. Muchas gracias, amigas y amigos, por habernos seguido en nuestro programa. Pueden seguirnos también en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Sumando Voces Bolivia. Estamos en nuestro portal en sumandovoces.com.bo, donde ustedes pueden obtener toda la información. En X nos encuentran en Sumando Voces Bo y en TikTok estamos en sumando.voces. Como medio de comunicación vamos a estar cubriendo el FOSPA entre la semana del 10 y el 15 de junio desde Rurrenabaque y desde San Buenaventura, una cobertura presencial cercana para tenerles a ustedes informados con lo que suceda en aquel evento internacional, porque recordemos, este es un medio de la sociedad civil y ese evento es el encuentro más grande de los países amazónicos con la sociedad civil como protagonista. Gracias, nos vemos el próximo jueves, como siempre, por este programa.